Vamos a pasar a otro punto, y es lo que Gramsci llama el sentido común. Sentido común. Esta palabra, no por cierto con el significado que le damos a nosotros habitualmente, entendemos por sentido común aquel que se deriva del conocimiento innato de los primeros principios metafísicamente íncitos en el hombre, sino él entiende por sentido común el modo común de sentir de la gente. O sea, cómo la gente piensa en general, la gente que camina por la calle, ¿cómo piensa? ¿Cómo piensa en general el hombre de hoy, el homo qualunque, el hombre que conocemos todos los días y que con los que nos topamos todos los días? Esto se llama el sentido común, que lo define la concepción tradicional popular del mundo, cosa que muy pedestremente se llama instinto, y no es sino una adquisición histórica también él, solo que primitiva y elemental. Se lo llama, dice, instinto, pedestremente, como si fuese algo que brotase del interior de la persona, como decimos nosotros, ¿no? Como algo instintivo, se tiene sentido común. No es eso. Sino que el sentido común es algo histórico, creado por alguien. No es que es algo con el cual uno nace, es algo que me lo enseñan. ¿Y cómo aparece el sentido común? ¿Por qué la gente piensa como piensa hoy? ¿Por qué la gente piensa así y no de otro modo en Occidente? Por ejemplo, en Italia, en España, en Argentina, ¿por qué? Sabemos que los contenidos del lenguaje, del sentido común, se expresan principalmente a través de la lengua. La lengua vehicula una manera de pensar. Vamos a ver entonces cómo, considerando el lenguaje, uno puede llegar a descubrir quién es el que hace el sentido común. A Gramsci le encanta ese tema. A ver, ¿quién es el que inventó este modo de pensar? ¿Por qué la gente en Occidente piensa como piensa? Cristianamente, etcétera. ¿Por qué? Gramsci analiza a este propósito algunos conceptos del idioma ruso, que conoció bien, como dijimos. En ruso, las palabras Dios y ricos son correlativas. En ruso, Dios se dice Bog, B larga o G, Bog, y rico se dice Bogati. Ven, dice Gramsci, el que creó el idioma ruso quiso que los rusos uniesen a Dios con los ricos, para mostrar el valor de la riqueza, que los ricos son sagrados, que no hay que tocarlos, que los pobres se la aguanten. Dios se dice Bog, pues, y rico es Bogati. Dios es el rico, la riqueza. Los ricos y Dios son cercanos, son parientes. Como en latín, dice Gramsci, Deus, Dios, y dives, divites, Dios, los ricos. Son palabras aparentemente de la misma raíz semánticamente. El mundo occidental, entonces, e incluso el mundo eslavo, por influjo del cristianismo, a diferencia del mundo asiático, la India, por ejemplo, une la concepción de Dios con la concepción de la propiedad y de propietario, de modo que el concepto de propiedad, así como es el centro de gravedad de todo el sistema jurídico occidental y cristiano, así lo es también de toda su estructura civil y mental. Aún el concepto teológico de Dios está, dice Gramsci, forjado según ese modelo. Dios es presentado como el propietario del mundo. Por eso en el credo se lo llama creador y señor, dominus, el que domina, el amo, el patrón del cielo y de la tierra. Y por eso entonces, dice, el lenguaje va creando en la gente el sentido común. Pero el lenguaje es producto de los hombres, no nacemos con un lenguaje, de una consciente voluntad hegemónica que quiere crear un modo común de pensar en esa sociedad sobre la cual ejerce la hegemonía. Y así Gramsci intenta una definición, dice, el sentido común es la filosofía de los no filósofos, es decir, la concepción del mundo absorbida acríticamente por los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. El sentido común sería, pues, la aceptación elemental de una concepción del mundo, de una Weltanschauung, como dicen los alemanes, elaborado por las mentes de la clase hegemónica, por la iglesia, por la universidad, por los colegios, por todo lo que tiene poder ideológico, protegido coercitivamente por el poder dominante. Y por eso no se puede decir
que en el curso de todos los siglos haya habido un solo sentido común, sino varios, o mejor dicho, sentido común no es algo que brota espontáneamente del hombre, sino algo que evoluciona con la historia, algo que brota de una conciencia, de un poder, de una voluntad hegemónica, según la clase que ejerce la hegemonía, lo cual, dice Gramsci, permite detectar restos superpuestos de diversas concepciones del mundo, ideas que van quedando de las viejas cosmovisiones ya superadas y que se mezclan con las ulteriores. Bien, así que entonces, esto es muy importante, creo, entender lo que es para Gramsci el sentido común. Para él fue un tema apasionante, y a mí me parece que lo es de veras, el estudio en concreto de la organización cultural que mantiene en vigencia el mundo ideológico en determinado país y examinar su funcionamiento práctico, es decir, cómo llegó a crear y cómo logra mantener tal sentido común de dicha sociedad. Según él, la Iglesia y la enseñanza son las dos mayores organizaciones culturales de cada país. La Iglesia y la enseñanza son los dos órganos más hegemónicos que enseñan a pensar en cada país, pero también hay que incluir entre estos forjadores del sentido común a los periódicos, las revistas, la actividad editorial e incluso determinadas profesiones que en su actividad especializada ejercen un influjo cultural nada desdeñable, por ejemplo, la de los médicos, los militares y los magistrados. Para Gramsci, la fuente principal del sentido común es la religión, y principalmente la religión prevalente. En Occidente, el cristianismo, ya que la religión, dice, si bien a su juicio no tiene carácter demostrativo o probatorio, resulta de hecho la ideología más arraigada, más difundida. Y así entonces la Iglesia es la que ha inyectado en la gente el modo de pensar